buenos días, ya es martes, es tiempo de hablar de espectáculos y les comentamos que, bueno, los famosos de manera constante siempre están hablando tanto de sus espectáculos, de su manera profesional, pero también de los escándalos. ¿Quieren saber exactamente qué les preparamos en torno a la información surgida el día de ayer? ¡Chequen esto! Julissa se unió al elenco de la telenovela Educando a Nina, interpretando a la mamá de Alejandro Ibarra dentro de la historia. La actriz se mostró contenta de trabajar nuevamente con Alejandro, quien también es su hijo en la vida real, mientras que el actor dijo cómo es de mamá fuera de cámaras. Sí habíamos trabajado juntos, pero creo que de mamá, desde Agujetas color de rosa, no habíamos trabajado. Yo soy un pan, no soy un pan, la verdad. Bastante sonsacadora, cómplice y bueno, la verdad es que a nosotros nos dio mucha libertad desde niños y bueno, la libertad también de escoger esta carrera tan maravillosa y nada, pues a divertirse, ¿no? La también productora teatral reveló que muy pronto se volverá a estrenar la puesta en escena Vaselina. Ahora estoy dedicada a esto y a supervisar un poco el estreno de la nueva versión de Vaselina que se está realizando pues ya pronto, el miércoles me parece. Y ayer fui al ensayo general y yo no había ido a nada. Me encantó la frescura de la gente joven que lo está haciendo ahora. Por su parte, el hermano menor de Benny Ibarra dijo que el hecho de padecer disfonía espasmódica no ha sido el motivo por el cual no actúe en teatro. Y la inyección me ha ayudado en esta novela, por ejemplo, he estado muy bien. Lo malo es que el Botox pues, tiene una duración y dura 4 o 5 meses. Ahorita ya llevo, ¿cuánto llevamos aquí? ¿5 meses? Entonces apenas están empezando a regresar poco a poco y cuando tengo un proyecto siguiente voy, me pongo la inyección y vámonos, no pasa nada. Okay. Qué bueno, ¿no? 21 Noticias, Berenice Ortiz. Continuamos con más información del mundo de los famosos. Platicamos con Federica, integrante del grupo Cabá, quien nos habla precisamente de la situación que actualmente vive, ya que su hijo tiene autismo. Comentó que para el mes de junio precisamente hará un evento para poder seguir apoyándolo. Va a ser una unión entre Cabá y por supuesto también el grupo Matute para todos los fondos sean recabados, someter al niño a nuevos tratamientos y por supuesto garantizar su futuro. ¿Quieren saber exactamente qué nos dijo? ¡Chequen esto! Federica de Cabá, junto con el grupo Matute, organiza concierto a beneficio de su hijo quien padece autismo y que por recomendación de los neurólogos que tratan al pequeño, ya no podrá vivir con ella a partir de que cumpla 14 años. Autismo, entonces él vive en su mundo y sacándolo poco a poco con mucho cariño y con mucho esfuerzo y pues ahora sí de la manera que puedo. Que hayan escuelas, todas las escuelas reciban a niños con capacidades diferentes, en especial para mi hijo. El 14 de junio vamos a tener un concierto aquí en la Ciudad de México de Matute con Cabá para recaudar fondos exclusivamente para mi hijo. Entonces, pues esperemos que nos acompañen. Fideicomiso a 18 años para favor de mi hijo. O sea, es intocable. Yo no lo puedo tocar, nadie lo puede tocar. Es exclusivamente para que el día que yo falte, mi hijo tenga un lugar digno y una atención digna donde él pueda estar o donde lo puedan cuidar y que yo no pueda. El diagnóstico que me han dado todos los neurólogos que a partir de los 14 años ya no podría estar conmigo. Pues pensando eso me quedan 4 años con él. Entonces previniendo toda esa parte me gustaría cuidarlo y seguir como cuidando hasta el último día de mi vida, ¿no? Entonces ahora sí que a partir de ese diagnóstico me empecé a enfocar simplemente en él. 21 Noticias, Berenice Ortiz. Los famosos siempre dan mucho de qué hablar, vida y obra, por supuesto, a través de este carrusel de los espectáculos. ¿Quieren saber exactamente cuáles fueron los últimos acontecimientos de estos minutos? ¡Chequen esto! Hoy en el carrusel cultural y de espectáculos, durante el festival American Airlines Arena, el reggaetonero Maluma aprovechó su presentación para mostrarle a sus seguidores lo muy enamorado que está de su novia Natalia Barulich.
Por fin Sebastián Yatra estrenó su tan anhelado disco titulado Mantra, que fue realizado entre Bogotá, Medellín, Miami y Los Ángeles, California, ciudades donde se grabaron los videos de los temas musicales del álbum, que es una verdadera experiencia para los sentidos. ¿Cómo decirte a mi manera? Si a ti te quiere tanta gente, ¿cómo creer en lo imposible? Que te espere la vida entera. La joven pianista Daniela Liebman, considerada por la revista Forbes como una de las mujeres más poderosas de México, así como uno de los 50 mexicanos más creativos en el mundo, compartirá escenario por primera vez con la Orquesta Sinfónica Nacional en un par de conciertos que conforman el programa 13 de la agrupación. Obras de Félix Mendelssohn y Héctor Berlioz integran dicho programa, que será dirigido por el maestro huésped Pablo González y que podrá disfrutarse el viernes 8 de junio a las 20 horas y el domingo 10 a las 12:15 horas en la sala principal del Palacio de Bellas Artes. Con motivo de los 100 años del natalicio de Pita Amor, se llevarán a cabo varias actividades a partir del 25 de mayo y hasta el jueves 31, en recintos como la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes, la Capilla Alfonsina y el Centro de Creación Literaria Javier Villaurrutia, en donde se llevarán a cabo actividades especiales, el programa Leo Luego Existo, conferencias y mesas de lectura en honor a la escritora. 21 Noticias, Berenice Ortiz. Pues ya lo vieron, es parte de la información del mundo de los espectáculos. Mientras tanto, les regreso a las cámaras y los micrófonos son todos suyos.